Hola José, ¿cómo te va? José Massa con nosotros, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Daniel? Sí, Muy, pero muy bien. la verdad que sí, me quedé colgado con eso. Pero Mm. José, la semana pasada hablábamos un poco sobre la vida de Sigmund Freud y sobre lo que ha sido eh, algunos aspectos lineales en rasgos generales. Pero hoy leía un artículo de un escritor, Pérez Reverte, que hablaba sobre un fin de una era ahora, y me quedaba pensando y asociaba lo de Sigmund Freud. ¿Fue comprendido realmente en su era? Digo, porque hoy todo es muy fácil decir sí, porque Freud dijo tal cosa. ¿Él fue realmente comprendido en ese contexto en el cual le tocaba vivir? Es una pregunta difícil de responder. Yo creo que hay distintos momentos de la obra de Freud que, sobre todo al comienzo de su actividad científica dentro de sus estudios, su em, tendencia a estudiar la psique humana, yo creo que al comienzo fue muy resistido Freud, porque tocaba temas que eran muy Mm, álgidos para la época, sobre todo la sexualidad. La sexualidad es uno de los pilares fundamentales del psicoanálisis. El psicoanálisis piensa que la sexualidad es el motor, la vida, por el cual se impulsa, a través del cual se impulsa todo lo que es vital para mm, subsistir, para la vida humana, digamos, pero entiende la sexualidad en un sentido muy amplio, ¿no? Entonces eso ya fue muy resistido por la época. Lo que pasa, Freud decía, miren, algo que le pasaba era que sus colegas también sabían esto, pero simplemente se lo hablaba en los mm. claustros cerrados de científicos. Decir, no, bueno, porque pasa esto, pasa aquello. Pero de manera pública nadie se animaba a decir que la sexualidad era el motor Mm. de la Ahora, vida, ¿no? Eso contame fue uno una... de Sí, los ahora, resistencias. Pero terminando con la sí, pregunta, sí. más adelante yo creo que sí, que va tomando impulso su obra, e incluso Mm, se conoció en los Estados Unidos, hizo un viaje a Estados Unidos con, con Jung, por ejemplo. Hay una película sobre esto que se llama Un mm. método peligroso, donde retrata un poco la relación entre Jung y Freud. Hay varios films donde aparece Un Freud. método peligroso. Ujú. Bueno, escúchame, cuando hablas de eso, ¿vos creés que él, está bien, vos me hacías referencias individuales, que lo que le pasó a su padre y diversos hechos que lo llevó, que lo motivó a estudiar y qué fue lo que le llevó a motivar? ¿Vos creés que si él hubiera tenido otro contexto, si hubiera nacido en otro lugar, podría haberse desarrollado de esa manera? Y es difícil de pensar eso. Vos sabés que esa pregunta se la hacía él mismo también. Y Mm, de joven, de chico, vos sabés que yo te contaba la vez pasada que desde muy temprana edad tuvieron que mudarse desde este pueblito que se llama Freiberg, en Moravia. Se mudaron a Viena, porque el padre era comerciante de lanas y había una claro. suerte de crisis económica. Entonces, bueno, fueron a buscar un mejor pasar a otros lugares. Viena era como la capital de todo y del imperio austrohúngaro, Mm, ¿no? Entonces sí. había mejores oportunidades. Pero Freud, durante su adolescencia, tuvo la oportunidad también de hacer viajes a otros pueblitos. Incluso volvió a su pueblo de origen, y que era mucho más, a él le gustaba mucho el contacto con la naturaleza en Mm, esa época. Entonces se preguntaba esto mismo que vos decís: ¿será que si mis padres se quedaban acá yo hubiera sido más feliz? Porque no le gustaba la vida urbana, mm, ese esplendor que se veía venir un poco por lo que el pensamiento científico predicaba, ¿no? Como que la razón iba a, a justificar el progreso del mundo y demás. A Freud desde joven no le gustaba mucho. Sí le gustaba estudiar y demás, pero también le gustaba el contacto con la naturaleza. Y se preguntaba eso, como, ¿será que si mi familia se quedaba acá mm, iba a ser diferente mi vida? Y por otra parte hay algo que es muy importante destacar, que la mamá de él siempre tuvo la intuición de que su hijo iba a ser, esto le debe pasar a todas las madres, ¿no? Pero en especial siempre tuvo como una certeza de decir: mi hijo va a ser alguien famoso, alguien grande, alguien... Y en una oportunidad se encuentra con una especie de adivina que mm. de alguna manera le rectifica y le dice: su niño va a ser alguien muy... Y esto yo creo que de alguna manera eh, determinó que el comportamiento de la madre fuera influyendo sobre el Mm, pequeño Sigmund, ¿no? mm, Incluso él tenía una habitación aparte. Fíjate cómo los cuidados y todos eran muy especiales para con él. Era como el chico prodigio de la familia. Tenía varias hermanas y las hermanas estaban todas en una sí. habitación y él en una habitación aparte. Y cuando él leía no se podía tocar el piano, por ejemplo. Mm,
desde muy chico, o sea, era muy lo que él... Para no distraerlo. Para no distraerlo, sí, porque había como muchas fichas puestas en él. Sí. Incluso su padre también pensaba esto de él. Entonces yo creo que también como para pensar, ¿no? Lo que los padres piensan de los hijos o una familia piensa de sus hijos también termina siendo una influencia importante para los chicos. Vos sabés que me quedé en lo otro que decías sobre la felicidad, si el volver a ese lugar lo llevaba a la felicidad, que en realidad podemos asociarlo a, no sé si la felicidad o decir muchas veces la comodidad. O lo que como frase lo leía a Zygmunt Bauman decir la zona de confort. Saltar de la zona de confort. Quizás ese salto que parece una cuestión obvia y sencilla, muchas veces no se la da. Salir del lugar en el cual uno está cómodo, tranquilo, como para decir, busco lo que realmente quiero. Si vamos a la vida de Freud, fíjate, yo te contaba más o menos la vez pasada, de que él, desde querer ser un hombre de ciencia, después tuvo que decir, bueno, me dedico a la medicina, y bueno, porque la medicina iba a tener un mejor futuro y garantizarle a su futura esposa una mejor vida y demás. Igualmente después va descubriendo algunas cuestiones de la mente humana y desarrolla lo que va a ser el psicoanálisis. Todo eso contra viento y marea. Él nunca, me parece a mí que él estaba acostumbrado a no estar en una zona de confort, casi nunca. Después fue perseguido por ser judío, que es otra parte. Sin duda la biografía de Freud tiene muchísimas aristas, es muy compleja. Hace muy poco, hace más o menos unos 10 años, para no exagerar, como mucho, me parece que recién se tuvieron acceso a los archivos privados de Freud. Hay biografías que se están reeditando o reconstruyendo a partir de estos nuevos datos. Y me parece que él siempre tuvo una vida muy difícil, ¿no? Fue perseguido por tener descendencia judía. Él tampoco se consideraba parte de la tradición judía. Sí se consideraba un judío porque era perteneciente a esa raza o algo así, esa estirpe, decía él, pero no continuaba sus tradiciones, es más, renegaba de la religión. Hay un texto de él que se llama El porvenir de una ilusión, donde trabaja la religión como una suerte de desplazamiento que hace el niño. El niño piensa que sus padres son lo mejor que le pudo pasar en la vida, que los van a cuidar, que van a estar siempre, y después uno de adulto traslada eso en otra cosa, que a veces es la religión, a veces es el arte, a veces es la política, ¿no? En este caso él habla de lo religioso o la religión como una especie de desplazamiento de esa misma situación. Entonces el hombre nunca se siente desamparado. Claro. ¿No? Sí. José, ¿forma de contactarse contigo? Bien, te dejo mi número de teléfono, que es 154-33-56-19, y si no, me encuentran en el Centro de Estudios de Psicología y Psicoanálisis, que queda por Junín 2206 de esta ciudad. José Massa con nosotros.